Este es un video dedicado a mis alumnos de historia, de la clase de historia online. Eh, la razón por la cual estoy publicando este video es porque ocurrió una confusión hace un par de clases y yo les debía una clase a ustedes. Entonces para estar un poquito más en sintonía, se las grabo a continuación y se las entrego. Y así ya no quedamos atrasados con respecto al ritmo de trabajo. Estamos trabajando el día de hoy vamos a trabajar con Arido América y una partecita de Oasis América. Recordemos que el territorio eh, del norte de América fue dividido para su estudio por Paul Kirchhoff eh, como entre Mesoamérica, Aridoamérica y Oasis América. ¿Cuál sería la diferencia de estos territorios, de estas áreas culturales? Sería que Mesoamérica tendría una mayor capacidad eh, pues de agricultural y ganadera y que Aridoamérica, debido a las condiciones climáticas, ¿no? En la última clase estábamos platicando de cómo pareciera que la historia de la humanidad es la historia del clima y eh, y sus y sus derivados, ¿no? Históricamente hablando, y temas extra que podrían venir, porque gran parte de la cuestión de la evolución de la naturaleza ha sido la que ha determinado pues el avance o retroceso cultural de la humanidad, y esta no es la excepción. En Mesoamérica, debido a las capacidades materiales con las cuales contaba, pudo desarrollar una, mm, una vida social, política, religiosa, eh, muchísimo más compleja que aquella que se generó en Aridoamérica. Eh, y en Oasis América lo que ocurrió es que, bueno, al final de cuentas es una especie de oasis, en el sentido de que Oasis América, si bien está situado al norte del territorio mexicano actual, y por lo tanto se esperaría que fuera seco, se debe tomar en cuenta que se encuentra en toda la zona de la Sierra Madre Occidental. Por lo tanto, en Oasis América, pues sí que había la posibilidad de generar nada, estructuras agriculturales muchísimo más complejas que en el resto de Aridoamérica. Por eso las sociedades de esta zona de la misma forma se vieron beneficiadas. Eh, bueno, pues propiamente comenzando con Aridoamérica, a esta se le llamaba la Gran Chichimeca. Y es que a los habitantes de toda esta zona, los mesoamericanos les decían chichimecas. Las tribus y civilizaciones que se desarrollaron en Aridoamérica no se entendían a sí mismas como chichimecas. Más bien, las tribus mesoamericanas que tenían conocimiento de los mismos les llamaban de una forma hasta negativa chichimecas, refiriéndose a todas las culturas carentes de un grado alto de civilización que se encontraban en el norte del territorio que actualmente entenderíamos como nacional. Entonces, ¿en dónde estuvo Aridoamérica? Como se puede ver, estuvo en el norte de México y el sur de Estados Unidos, ¿no? Algo que caracterizó a Aridoamérica fue su carácter árido, por lo tanto tenían zonas desérticas y semidesérticas. Eh, la Aridoamérica es un área cultural que a su vez está dividido en tres subáreas, que sería el sur de California, el ay, perdón,
que sería el sur de California y el norte de México y las apacherías, ¿no? El sur de California se encontraría por acá, el norte de México por acá y las apacherías, como podemos ver por acá, están aquí. Estas serían como las apacherías, a lo que se le determina, a lo que se le denomina como las apacherías. Em, bueno, aquí señalo que la cultura dependió del medio ambiente, como les estaba contando, por lo tanto, debido a que se encontraban en zonas áridas, la agricultura no era una opción, así que se dedicaban, sus actividades económicas principales eran la caza, la recolección y la guerra. De la misma forma, las actividades mercantiles fungieron como una parte importante para los aridoamericanos. Pensemos en cómo el norte de México hasta la fecha es rico en minerales. Bueno, pues estos minerales eran recolectados y eran comerciados con Mesoamérica. Cuando estas tribus aridoamericanas se encontraban cerca de ríos, bueno, pues esto favorecía la recolección, la caza y también la pesca. Hay que saber que practicaban la transhumancia. ¿Qué es la transhumancia? Eh, en- la cuestión está en que pensemos en cómo la división entre Aridoamérica, Mesoamérica y Osisamérica ya viene después del periodo lítico. Recordemos que comienza en... ¿Dónde está esta línea del tiempo que me gusta tanto trabajar? Que sería ya, pues, el preclásico en mesoamericano, por ejemplo, comienza en el 2500. Entonces, más o menos por ahí podríamos situar a Aridoamérica también. Y en consecuencia, pues habría que señalar que Aridoamérica, los pueblos, pues ya, las tribus eran, pues, en cierta forma, pues más sedentarias. No obstante, la transhumancia es una práctica ¿cómo sería? Sería una práctica semi-nómada. ¿Por qué? Porque lo que se hace es que una tribu se mueve entre tres territorios ya previamente establecidos con fines ya sea agriculturales o ganaderos. Por ejemplo, se puede llevar el ganado entre estos tres territorios a lo largo del año, dependiendo las temporadas, para que puedan pastar ahí. Esto sería la transhumancia, una práctica semi-nómada llevada a cabo por tribus que no tenían la capacidad de generar, como les digo, pues condiciones agriculturales complejas, ¿no? De la misma forma, como les decía, la minería es común en Aridoamérica con el propósito de comerciar con Mesoamérica. Las apacherías refieren a estas zonas en las cuales se ha encontrado, pues nada, que habitaban estas tribus que son conocidas como los apaches. Cuando los estadounidenses hablan de los nativos americanos, refieren en mayor medida a los apaches que vivían en el sur del país. Estos se encontraban, comenzaron a vivir, a habitar estas zonas en el 1300 después de Cristo. Por acá en la línea del tiempo lo muestro, que por acá estarían los apaches, ¿no? Que comienzan en 1300 después de Cristo y que, pues, vamos, inclusive después de 1521 los podemos encontrar, vamos, inclusive, ¿qué les gusta? En el siglo XIX y XX seguía habiendo una proporción importante de apaches que fueron diezmados eventualmente hasta tener la cantidad de nativos americanos en Estados Unidos que se tiene ahora. Ellos dependían de la caza del venado
así como de la plantación y el consumo del agave, de la yuca y de las gramíneas. ¿Qué son las gramíneas? Bueno, piensen en estas plantas que cuando crecen pareciera que forman como trenzas, ¿no? Por ejemplo, el trigo y la cebada. Hay que recordar que hay que entender que estas tribus eran nómadas que se solían mover en estas zonas y que llegaron a asentarse en las regiones de Sonora, Chihuahua y Coahuila, que sería como por aquí. Eh, Finalmente, para esta clase tocaremos el tema de Oasis América. Recordemos que Oasis América se encuentra dentro de Aridoamérica, pero tiene condiciones favorables para la agricultura. Las tribus Oasis americanas se tiene constancia de ellas a partir del 500, 300 después de Cristo y se mantienen así como bueno, se mantienen a lo largo de la historia, ¿no? Por ejemplo, la cultura de las trincheras se mantuvo inclusive hasta 1400, lo cual es impresionante. Es de las que veremos ahora, de las 4 culturas que veremos ahora, fue la más duradera, la más longeva. Mientras, como les decía, mientras en Aridoamérica eran cazadores y recolectores, en Oasis América nos encontramos con tribus agricultoras eh, que dependían de los manantiales y ríos que descendían de la Sierra Madre Oriental. Por lo tanto, como les digo, pues tenían condiciones materiales muchísimo más favorables que los aridoamericanos. Los oasis americanos, de la misma forma, dedicaron parte de su vida a el comercio de minerales con Mesoamérica, de lo cual obtuvieron pues ciertas consecuencias culturales. Por ejemplo, la veneración a Quetzalcóatl en Oasis América fue algo que se tomó de Mesoamérica. De la misma forma se copió el juego de pelota. Es interesante hablar de Oasis América desde mi perspectiva, por sus capacidades arquitectónicas, debido a que sus casas pues tenían que encontrar la forma en las cuales pudieran vivir en superficies inclinadas, como lo eran las faldas de la Sierra Madre Occidental, perdón. Entonces nos podemos encontrar con casas que están en acantilados o en la parte superior de cañones, pero aparte son casas que de entrada su elaboración podría pensarse rudimentaria. No obstante, me hacen pensar mucho al verlas como en arquitectura mesopotámica, arquitectura de Sumeria. Son más o menos así como se ve en pantalla. Pero bueno, de esto se hablará más adelante. Hasta aquí dejamos esta clasecita tan rápida y nos vemos en la siguiente clase.